Listo. Entonces, para quienes nos ven en diferido y para las nuevas personas que llegan a este espacio, Click Medellín es una comunidad fotográfica que ha sido creada para fomentar el aprendizaje y la práctica del arte de la fotografía, y lo hacemos a través de diferentes actividades Click, también a través del contenido digital que publicamos en nuestras redes sociales. En esta comunidad, nuestra premisa es que todos seamos amigos, que nos cuidemos, nos respetemos y también buscar ese crecimiento continuo y colaborativo. Ya dentro de esa descripción de nosotros, les contamos un poco qué hacemos, y es aportar a ese crecimiento personal y profesional de todos los miembros de nuestra comunidad. ¿Y qué queremos? Queremos que para el 2026 seamos una comunidad fotográfica reconocida, no solo en la ciudad de Medellín, sino también en Colombia, por brindar actividades de calidad que promuevan ese crecimiento continuo y colaborativo de todos nuestros clickers. Nosotros le decimos clickers a todas las personas que son miembros de nuestra comunidad. ¿Quiénes estamos como detrás del backstage de Click Medellín? Estamos 5 administradores. Está Diana Escobar, que es nuestra fundadora, Diego Leal, que es el encargado de la tienda Click, está Tomás Vélez, que es el encargado de comunicaciones, Adriana Román, que nos apoya con la planeación de los parches, y mi persona, Mónica Ledesma, que está encargada como el desarrollo formativo y también de alianzas estratégicas. Dentro de esas actividades Click que nosotros tenemos están las salidas Click, que son aquellas que se hacen en el área metropolitana, pues Medellín es la área metropolitana, y que hemos creado en alianzas con diferentes instituciones, como por ejemplo el Hotel Nutibara, la Academia de Aviación de Antioquia, el CESDE, la Universidad de Antioquia, entre otras. También tenemos los parches Click, que son unas salidas fotográficas que se hacen fuera del perímetro urbano. Por lo general tienen un costo adicional por temas de transporte, guianza, alimentación, y ahí hacemos fotografía documental, de aves, entre otros tipos de salidas. Por quienes tienen por ahí el micrófono apagado. Y tenemos los talleres Click y las charlas, que son estos espacios de formación en donde tenemos diferentes expertos temáticos para tratar temas diferentes. Este mes ha sido muy enfocado en la fotografía, no algo que no intencional, pero se han alineado las estrellas para que todos los invitados hablen de este tema. Hemos también creado contenido como retos, algunos tips de fotografía, y este año tuvimos la fortuna de hacer nuestra primera exposición con todas las fotografías destacadas a lo largo del 2022 y 2023. Para el 2025 tendremos una nueva exposición con todas las fotografías que se destaquen mes a mes durante este año. Entonces la invitación es que para los miembros de Click y para quienes todavía no lo son, pues entonces empiecen a ser miembros de nuestra comunidad, a participar con sus fotografías en nuestros temas del día, y así poco a poco irán como aprendiendo y logrando estas imágenes que son tan buenas y dignas de estar expuestas en esta exposición. También nuestros aliados han ido creciendo en el tiempo. En este momento tenemos aliados a Naturart para que puedan imprimir sus fotografías en lienzos o cuadros. Tienen un 10% de descuento. También tienen descuento en Pixel Godox para hacer compras de equipo fotográfico y de iluminación. Tienen un 15% de descuento en el estudio fotográfico de EPT, Laboratorio Creativo. Tienen un 10% de descuento en el taller de dirección de arte y de creatividad de la escuela. Y con Luis Muñoz, nuestro profe de hoy, tienen un descuento en el curso de técnicas avanzadas de fotografía de paisaje, y él pues más adelante les contará cuáles son los valores que se han activado para nuestra comunidad. Hemos tenido también muchos aliados a lo largo del tiempo, como el Planetario, Uribe, Inventario Uribe Industrial, que maneja todo el tema de props y de espacios para fotografía, con marcas de ropa como Ámbar, con abogados como Mercado Legal, agencias como Viaje a Pie, fotógrafos que también tienen agencias como Sebastián Montoya, Teatro Carantoña, Los Fotonautas, la Academia de Antioqueña de Aviación, Paulo Restrepo, en fin, hemos tenido alianzas con muchas personas, y también disponemos de merchandising de nuestra comunidad para que cuando salgan a nuestras salidas ustedes se pongan la camiseta literal y así nos puedan identificar en los diferentes escenarios en los que estamos.
Tenemos también buzos, gorras, pines, camisetas. Y bueno, ya si alguno de ustedes que está acá quiere trabajar con nosotros, pues tiene los contactos de nuestra tienda Click, nuestro Instagram, y siempre, siempre en este link que fue a través del cual ingresaron, están todos los enlaces de interés para inscribirse en las actividades, para entrar a este tipo de charlas, y bueno, toda la información siempre va a estar ahí. El día de hoy, entonces, tenemos una charla con Luis Muñoz, en donde nos va a hablar de cómo hizo esta foto que causó gran sensación en nuestro chat de Clickers, y también nos va a dar algunos tips en astrofotografía de paisaje. Así como muy abuelo de pájaro, ¿quién es Luis Muñoz? Luis Muñoz es un médico, pues esa es su profesión, trabaja en el área de urgencias del Hospital San Vicente, y la fotografía es una de esas pasiones que él desarrolla y que creo que para mí es una de esas formas en las que él se abstrae de todo lo que puede ver en unas urgencias. Pero Luis, será también que nos cuente un poco cómo llegó a la fotografía y nos hable también de esta foto. Entonces, bueno, Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Listo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es bien importante que lo tengan a uno en cuenta. Yo ya llevo en Click bastante tiempo, trato de participar bastante, entonces me alegra mucho la invitación. Entonces, como Moni mencionaba, yo trabajo como médico ya hace como 18 años, pero también hago fotografía ya desde hace 12, 13 años aproximadamente, y desde hace 6 años me dediqué ya a hacer más fotografía de paisaje, astrofotografía de paisaje, hago también fotografía de retrato pero callejero, fotografía de calle y fotografía de larga exposición diurna. Y es como a lo que más me dedico en este tipo de escenarios como tal. Entonces el día de hoy, permítame, yo empiezo a compartir pantalla. Yo creo que acá le doy compartir ventana. Espérenme un segundito a ver qué me dicen. Compartir. Ustedes están viendo en este momento, porque yo casi no sé cómo funciona este. Sí, Sí, ya están se ve la presentación. de acuerdo. Entonces, si le doy clic acá, espérenme ahí. Ahí están viendo la pantalla como tal, ¿cierto? La presentación. La estamos viendo, pero todavía no en modo presentación. Yo no. Entonces, esperen, yo miro que yo siempre me enredo con Teams, yo no he podido con esa vaina. Porque Sí, ahí lo veo, entonces, espérate, yo lo voy a dejar de compartir y le doy compartir, pero de otra manera. yo creo que te toca compartir la pantalla completa. La pantalla, de acuerdo, perfecto. Entonces le doy compartir pantalla y me voy a esta acá. Ustedes me dicen si ahí ya la ven en este momento. Ahora sí la estamos viendo. Perfecto, listo. Entonces la invitación de la charla era básicamente hablar un poquito acerca de esta fotografía, de cómo se hizo esta fotografía como tal. Pero en realidad hablar del cómo se hizo, pues sería muy cortico, sería una charla de 2 minutos, porque es decir, unos parámetros y ya, porque en realidad, al menos la astrofotografía de paisaje tiende a ser una fotografía que es relativamente fácil, o sea, que son pocos los conceptos que tienes que manejar, pero obviamente los tienes que manejar casi que a la perfección para que las fotografías te salgan muy bien. Pero una vez aprendes los parámetros básicos, generalmente ya el resto es por creatividad de cada uno de los fotógrafos. Entonces, la invitación era hablar un poquito acerca de esta fotografía y hablemos un poquito de ella. Hagamos como el análisis. Esta fotografía fue hecha en Guatapé, y en el embalse de Guatapé, en la zona que queda hacia el vertedero, que queda como a 20 minutos de Guatapé. Generalmente se escoge esta zona porque es una zona que es muy bonita, puesto que tiene el embalse, tiene montañas al fondo y justamente la Vía Láctea o el centro galáctico emerge generalmente en la parte posterior de todo este escenario. Entonces, al ser tan bonito, se presta para algunas composiciones muy llamativas. Pues, por ejemplo, esta fotografía la tenía pensada desde hace algún tiempo. eh, es foto viejita, es como el 2016. Y lo que quería era transmitir una sensación como de que estaba emergiendo apenas a la vida, como saliendo al mundo, como acabando de nacer, como emergiendo. Entonces, por eso la composición con la persona al centro de la fotografía
y la persona soy yo, completamente desnudo porque no llevaba ropa adicional, entonces no quería mojar la ropa como tal, entonces me tocó empelotarme y tenía la cámara puesta en un trípode. Hice la composición antes de yo meterme al agua, obviamente, puse los parámetros que había calculado y puse el intervalómetro de la cámara y puse a que hiciera varias fotografías seguidas. Y yo había encontrado justo una piedrita en la zona donde apunté para yo sentarme y poderme quedar quieto los 30 segundos de tiempo de exposición que puse en la cámara. Entonces, esa era como la intención de composición de la fotografía, como tratar de mostrar como un emerger a un mundo nuevo, algo así. ¿De acuerdo? Entonces hablemos ahora un poquito acerca de la composición de esta fotografía. Si lo analizamos, tiene el horizonte al medio, ¿cierto? Permítame, yo miro acá el puntero, lo pongo acá, opciones de flecha, visible, listo. Entonces ustedes están viendo el horizonte al medio. Generalmente no es lo que recomiendan en fotografía de paisajes. Generalmente recomiendan que pongamos el horizonte o en el tercio superior o en el tercio inferior. Pero si ustedes empiezan a ver las fotografías que yo hago, van a evaluar o van a ver que esta composición la uso mucho. Y es esta que van a ver acá. Se llama la diagonal del cuadrado o la llaman la diagonal del cuadrado porque no es muy conocida. Pero si ustedes empiezan a evaluar las fotografías que yo hago, la gran mayoría de fotografías de paisajes tienen esta ley de composición o esta norma de composición, puesto que me parece que ayuda a que la fotografía se vea aún más potente y que puedan atravesar la fotografía y que se vea y que quien ve la fotografía se vea obligado como a seguir una línea guía a través de la fotografía. Esta diagonal del cuadrado, ¿en qué consiste? Básicamente en partir el fotograma a la mitad, ¿cierto? Y quedan dos cuadrados, pues son rectángulos, pero yo los llamo cuadrados. Y en estos cuadrados tratar de que lleguen líneas diagonales o líneas horizontales o verticales, pero que traten de partir la composición de ese cuadrado que queda superior o inferior y así generar una composición un poquito más potente. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las opciones que se encuentran cuando uno trata de hacer este tipo de composición. Parten el fotograma a la mitad y traten de que las líneas caigan en el tercio superior, el tercio inferior, perdón, en la parte superior, en la parte inferior, pero tratando de que crucen diagonalmente la escena y tratando de que estas líneas lleguen a la línea media. Y entre más líneas hagan converger en la línea media, la composición tiende a ser un poquito más potente. Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan a evaluar las fotografías que yo hago, la mayoría van a tener esta composición, esta ley de composición que se llama la diagonal del cuadrado. Por ejemplo, esta fotografía que hice en el Salar de Uyuni con mi esposa, vemos que también está el horizonte al medio. Entonces, si ustedes parten imaginariamente esta línea a la mitad, van a ver que diagonal acá y diagonal acá. Si vemos esta que hice en Perú, también va a tener el horizonte en el tercio superior, pero también ven que trata como de partir a la mitad las diagonales. Y en esta otra de Islandia también van a ver que está el horizonte al medio y van a ver que la diagonal cruza hasta la mitad y encima cruza completamente. Entonces, pueden tener este tipo de composición presente a la hora de hacer su fotografía. Un tipcito grande que yo doy siempre para hacer fotografía de paisaje es que cuando lleguen a un lugar, no hagan la primera fotografía que tengan en la mente. Es decir, ustedes viajan hasta Islandia y se encuentran de primerazo a Kirkjufell, que es esta montañita triangular que vemos en muchas fotografías, y todos tenemos en la mente hacer la misma foto. Uy, voy a ir a hacer la foto de la cascadita cayendo a la izquierda y la montaña en la mitad y con un gran angular. Y como esa es la imagen que nosotros ya hemos visto a muchos fotógrafos, entonces la tenemos metida en nuestra mente y vamos y la hacemos y nos queda supremamente bonita, nos vamos porque ya hicimos la foto y cuando llegamos a la casa la revelamos y vamos a ver que es una fotografía muy similar a la que ya hizo mucha gente antes que nosotros. Entonces, la invitación es que cuando lleguen al lugar y lo vean mágico, poderoso, hermoso, se tomen un ratico, se tomen 10 segunditos, respiren, miren hacia los lados, miren hacia arriba, caminen un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, agáchense, tírense al suelo,
y empiecen a buscar composiciones diferentes a las de las demás personas. No hagan de una esa primera foto que se están imaginando, sino que aguántense un poquito, respiren y empiecen a buscar composiciones completamente diferentes, y eso va a facilitar que las fotografías suyas sean diferentes a las de los demás. No quiere decir que sean buenas, pero al menos van a ser diferentes y van a transmitir cosas diferentes. Estas fotografías, por ejemplo, también tienen la misma diagonal del cuadrado. Mire que parte imaginariamente a la mitad la fotografía y hay diagonales en la mitad que nos ayudan a que sea una línea guía para que el espectador, quien está viendo la foto, atraviese toda la fotografía y trate de que no se pierda ninguno de los elementos que le estamos tratando de mostrar. Eso en cuanto a la composición de esta fotografía. Y en cuanto a la técnica fotográfica, esto en realidad es un poquito más fácil porque ya muchos de los que estamos acá en la charla actualmente hemos hecho fotografía de paisaje y astrofotografía de paisaje, y sabemos que hay como una receta básica, que es un objetivo ultra gran angular, 30 segundos de exposición, ISO 3200 y una abertura de 2.8 o 3.5, la más grande que tengamos, y que generalmente con esas recetas y esos ingredientes vamos a hacer fotografías bonitas. Entonces, efectivamente esta fotografía es una fotografía de larga exposición nocturna, porque en la noche hay muy poquita luz, entonces lo que buscamos es acaparar toda esa luz que nos hace falta para poder lograr una exposición en la cual se alcance a ver las estrellas, el primer plano. Entonces vamos a necesitar que entre al sensor mucha luz, entonces vamos a necesitar idealmente un objetivo que tenga una abertura grande. Entre más grande la abertura, mayor va a ser la cantidad de luz. Vamos a necesitar una cámara, ahorita hablamos si es necesario o no una cámara full frame en ese tipo de fotografías. Necesitamos evidentemente un trípode para poder hacer la larga exposición sin que nos quede movida la fotografía. Y para esta fotografía en particular requería yo un intervalómetro porque necesitaba que la cámara estuviese disparando constantemente mientras yo me metía al agua, mientras me acomodaba. Entonces hubo varias fotografías antes de esta y varias fotografías después de esta. Escogí la que mejor quedó y ya pasé al proceso de revelado como tal. Entonces, desde la parte técnica, en realidad es una fotografía que es fácil. Lo difícil es que se despeje en la zona donde estamos, y vemos en la parte posterior la cola de la Vía Láctea. Vemos que el centro galáctico probablemente está oculto detrás de las montañas y se ve parte de la cola, lo que llamamos la cola de la Vía Láctea, en la parte posterior de la escena, y el agua completamente calma y lisita. Eso es efecto de la larga exposición de 30 segundos que apoyó la idea que yo tenía de la fotografía del emerger como desde el fondo y llegar como a este mundo nuevo como tal. Entonces, si la charla hubiese sido simplemente hablar un poquito acerca de esta fotografía, pues ya hubiéramos terminado la charla, les agradecería y me iría. Pero quise hablarles un poquito más, adentrarnos un poquito más y darle unos más o menos 5 o 6 tips que yo sé que son muy importantes para cuando vamos a hacer astrofotografía de paisaje. Sé que muchos de los que están acá presentes ya conocen estos tips, ya los manejan a la perfección, pero hay personas que apenas están empezando y que probablemente estos tips les sean muy, muy, muy valiosos. ¿De acuerdo? Hablemos un poquito de qué es la astrofotografía. La astrofotografía es la rama de la fotografía que nos permite fotografiar o registrar a través de la cámara los cuerpos celestes que hay en el universo como tal. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de astrofotografía, nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de astrofotografías o varias ramas de astrofotografía, y que dependiendo de la rama a la cual escojamos practicar, vamos a ver que vamos a necesitar herramientas diferentes y herramientas que pueden llegar a ser más costosas o menos costosas, y que pueden llegar a ser o más difíciles de manejar o menos difíciles de manejar. Entonces, por ejemplo, una de las ramas de la astrofotografía es la astrofotografía planetaria, que básicamente es por el uso de telescopios o trackers, que son aparaticos que hacen que la cámara se vaya moviendo despacio para que vaya siguiendo las estrellas de los planetas. Podamos hacer exposiciones mucho más largas y obtener más luz sin que nos quede movida o el planeta que estemos fotografiando o la nebulosa que estemos fotografiando, etcétera. Entonces, esta es la astrofotografía planetaria. Yo nunca la he practicado, no por falta de interés, sino porque me parece que es complicado.
usar trackers me parece que es complicado. Acá en el grupo hay personas muy tesas que admiro completamente porque manejan muy bien el tema y es un mundo aparte de la fotografía. Está la astrofotografía lunar, que generalmente o se usan telescopios o se usan teleobjetivos, generalmente por encima de 400 milímetros de longitud focal podemos hacer fotografías de la luna decentes, y existen algunas técnicas que permiten que captemos muchísima mayor información en la luna o que permitan que el ruido en la escena o en la fotografía se disminuya de manera notable. Entonces, para esto se puede requerir varias fotografías apiladas para poder lograr mayor rango dinámico o mayor detalle en la fotografía o menor cantidad de ruido digital a la hora de que revelemos la fotografía. Está la astrofotografía de cielo profundo, que es la que se encarga de capturar los objetos que están más allá de nuestro sistema solar, las galaxias que están a años luz de distancia de nosotros acá. Generalmente requieren o telescopios potentes o cámaras astromodificadas que reciban o que recepten una luz diferente a la que receptan las cámaras que tenemos actualmente, o cámaras que reciban luz infrarroja, etcétera. Y generalmente para este tipo de fotografías, según lo que tengo entendido porque no la he practicado, se requieren muchas fotografías para poderlas apilar y para poder obtener mayor información y disminuir la cantidad de ruido digital que se obtiene en la escena y obtener estas escenas tan limpias como la que están viendo en pantalla. Les insisto, yo no la he practicado aún. Me gustaría en algún momento, pero no sé si tenga la paciencia porque sé que eso es de una paciencia notable de las personas que se encargan de hacer este tipo de fotografía. Otra de las ramas es la astrofotografía de paisaje o la astrofotografía de campo amplio. Esta sí es la que yo he practicado ya hace varios años y básicamente se centra en retratar la Vía Láctea y los paisajes alrededor de donde estamos, tratando de poner la Vía Láctea o el centro galáctico o parte de la Vía Láctea como parte de la composición. La ventaja para este tipo de fotografía, para el astropaisaje, es que lo podemos hacer con cámaras normalitas, incluso con las cámaras del celular podemos hacer este tipo de fotografía y no necesitamos objetivos costosos tampoco. Incluso hace poco hubo una charla con Brandon Echeverry en la cual hablaba acerca de fotografía de astropaisaje con el lente de kit, con el 1855. Y este hombre hace maravillas con ese lente, ¿cierto? Lo importante es saber manejar la herramienta que se tiene y aprender a componer o aprender a desarrollar esa creatividad que tenemos dentro de nosotros. Esta es la más accesible de todas, a mi parecer. ¿Por qué? Porque la puedes hacer con cualquier tipo de cámara, que te quede mejor una u otra, ya depende pues de la herramienta como tal y obviamente de la creatividad del fotógrafo como tal. Entonces, ¿qué es importante saber de la Vía Láctea? Antes de yo hacer fotografía de la Vía Láctea, ¿qué tengo que conocer? Que existe una, entre comillas, temporada de la Vía Láctea, ¿cierto? A la que llamamos temporada porque solo aparece el centro galáctico en ciertos momentos del año. Es decir, en ciertos meses del año se alcanza a ver el centro galáctico y hay otros meses del año en los cuales no se ve el centro galáctico, se ve parte de la Vía Láctea, más no se ve el centro galáctico, que es como la zona más vistosa y más bonita que uno tiende a fotografiar en este tipo de fotografía. Entonces, la Vía Láctea siempre es visible en la noche, ¿cierto? Por ejemplo, esta fotografía que hice en el Salar de Uyuni, ustedes ven que esto es parte de la Vía Láctea, pero no se ve el centro galáctico, ¿cierto? En esta escena, más tarde emergió el centro galáctico, pero tuvimos que esperar 2 o 3 horas. Pero entonces no siempre va a estar en la escena que nosotros estemos buscando el centro galáctico. Esto depende mucho de la época del año en la cual estemos haciendo la fotografía. Generalmente este centro galáctico es visible, por lo menos aquí en Colombia, desde finales de enero, muy al final, hasta octubre generalmente, a principios de octubre. Al principio en enero se ve siempre en las mañaniticas, es decir, si tú vas en enero a las 7 de la noche, no vas a ver el centro galáctico. Tienes que esperar hasta las 4, 4 y media de la mañana a que se empiece a ver un poquito el centro galáctico. Pero a medida que van pasando los meses, este centro galáctico va apareciendo más temprano en la escena. Es decir, si por ejemplo hacemos fotografía ahorita en junio ya desde las 8 de la noche puedes ver que está el centro galáctico en la escena. Entonces, depende mucho también de la época en la cual visites el lugar que quieres fotografiar. Entonces, esto como enseñanza nos deja de que cuando queramos hacer astrofotografía de paisaje,
algo muy importante va a ser la planificación de la fotografía o la planificación del viaje que estamos pensando hacer, porque puede que no encontremos la Vía Láctea o al lugar que vamos o en la época que vamos, o que para el lugar que estemos mirando no vaya a salir la Vía Láctea. Entonces nos quedamos toda la noche esperando ahí al frente de la piedra del Peñol a que salga la Vía Láctea y la Vía Láctea detrás de nosotros y nunca se va a aparecer en la parte de adelante porque estamos mirando hacia el norte. Entonces, importante va a ser la planificación de la fotografía antes de hacerla. Y el centro galáctico solo es visible en algunas latitudes del planeta Tierra. Generalmente por encima de la latitud 55 norte no vamos a ver el centro galáctico. Entonces, yo por ejemplo la primera vez que fui a Islandia yo no sabía eso y yo estaba esperando y esperando que apareciera el centro galáctico y nunca apareció el centro galáctico. Y resulta que Islandia está por encima de la latitud 55 norte, entonces está en esta zona de acá. Entonces, en esa zona no se ve el centro galáctico. Solo se ve el centro galáctico desde la latitud 55 norte hacia abajo, ¿cierto? Como nosotros estamos cerca al Ecuador, entonces vamos a ver fácilmente el centro galáctico, entonces somos unos privilegiados. Pero en realidad, en gran parte del planeta se alcanza a ver, pero por encima de la latitud 55 norte no se ve la Vía Láctea. Entonces, parte de Londres, en parte de Rusia, en parte de Canadá, parte de Alaska, no se va a ver el centro galáctico. Eso lo tienen que tener presente a la hora de planificar una escena y una fotografía que ustedes quieran hacer. El tip 1, grandísimo, 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 grandísimo. Cómprense esta aplicación, se llama Photopills. Es una aplicación paga que se usa en el celular. Es barata, si no estoy mal, vale entre 10 y 15 dólares y es una suscripción de por vida. Es decir, cuando cambias de celular puedes descargarlo en el otro y no te van a cobrar adicional, a no ser que cambies entre Android y iPhone, pero ahí sí te tocaría pagarlo. Pero si es de la misma línea de celulares, no va a haber ningún problema. Esta aplicación de Photopills nos va a servir para infinidad de cosas, en especial en fotografía de paisaje y en astrofotografía de paisaje nos va a ser demasiadísimo útil y se van a dar cuenta que algunos de los tips que les voy a dar están muy relacionados con esta aplicación. Entonces, lo que les decía ahorita es importantísimo planificar la salida fotográfica que vamos a hacer para que no nos llevemos sorpresas. Es decir, para que, como les estaba diciendo ahorita, imagínense, tengo en mi mente una foto de la piedra del Peñol con la Vía Láctea atrás. Entonces, yo me la imagino, hago la planificación, pago un taxi que me lleve desde Medellín, me vale un montón de plata, llego allá, me paro y me dicen la parte donde no era o en el lado donde no era, y resulta que estaba mirando hacia el norte y hacia esa zona nunca va a aparecer el centro galáctico. Entonces perdí toda mi planificación porque no pensé en el lugar que iba a fotografiar y de querer el arco de la Vía Láctea en la parte posterior y que no iba a ser posible por cómo emerge la Vía Láctea. Entonces, la planificación es primordial y una de las maneras de hacer una planificación de una salida Vía Láctea es usar Photopills. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo hago yo una planificación con Photopills. Si nunca la han usado, les sugiero fuertemente que la compren y los mismos realizadores de Photopills tienen muchísimos videos didácticos donde explican cada una de sus herramientas para que también le echen un ojito. Entonces, lo primero que hago cuando yo quiero hacer una planificación en Photopills es que voy a buscar la fecha de la luna nueva. Raro eso, ¿cierto? Que yo quiera fotografiar el arco de la Vía Láctea o la Vía Láctea y que vaya a buscar la luna. En realidad, la luna, como refleja parte de la luz del sol, nos va a contaminar la escena o va a hacer que la luz se vea menos natural a la hora de hacer la fotografía de Vía Láctea. Si tenemos la luna en la escena que estamos fotografiando, generalmente la fotografía nos va a quedar más brillante, con más exposición y no se va a ver tan natural y fuera de que va a adquirir un tono azulado que es muy difícil de manejar en el revelado. Entonces lo ideal al hacer fotografía de astropaisaje es cuando haya luna nueva, es decir, cuando no haya luz de la luna en la escena. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar en la planificación, en esta pestañita que se llama luna, nos vamos a ir al mes como tal y vamos a buscar cuándo es la luna nueva. Y 5 días antes y 5 días después podemos hacer nuestro viaje para que no aparezca la luna en nuestra escena y no se nos tire la fotografía, por así llamarlo. Entonces, generalmente recomiendo luna nueva 5 días antes y 5 después, y ahí sí planifiquen el viaje y obviamente que sea entre febrero y octubre generalmente. Idealmente entre mayo y septiembre es la mejor fecha para que tengan suerte con la Vía Láctea.
Después de saber qué fecha voy a ir, lo que voy a hacer es abrir la pestaña de planificar, que es esta que están viendo acá, y al abrir la pestaña de planificar nos va a aparecer una especie de Google Maps, porque esto está auspiciado por Google Maps, entonces ustedes van a ver mapas como si estuviesen viendo directamente Google Maps, y van a ir a esta pestañita que viene aquí abajo y le van a decir activar capa de Vía Láctea. ¿Para qué vamos a activar la capa de Vía Láctea? Miren acá que me aparece como esta línea que es por donde sale y por donde se oculta la luna, pero cuando le doy a activar la capa de Vía Láctea, me va a mostrar la Vía Láctea como tal, acá el arco de la Vía Láctea. Y esta parte que es más gruesita nos va a decir hacia dónde está el centro galáctico. Entonces yo ya sé que si yo me ubico acá para hacer la fotografía, el centro galáctico va a estar hacia esta zona de acá. ¿De acuerdo? Y hacia esta zona no va a haber centro galáctico, que generalmente esto es el norte. Y hacia esta zona nunca vamos a encontrar el centro galáctico. Sí vamos a encontrar parte de la Vía Láctea, más no el centro galáctico, que es lo más bonito. Entonces, siempre planifiquen, busquen para el lugar donde van y miren si lo que están tratando de fotografiar sí va a converger con el centro galáctico. ¿De acuerdo? Entonces activamos la capa de Vía Láctea, posteriormente vamos a darle cargar en esta pestañita y vamos a escribir el lugar al cual vamos a visitar, por ejemplo en este caso Hatum Mashay, que eso queda en el Perú, era un viaje que yo iba a hacer, entonces lo puse. Posteriormente ubica el pin rojo, que es este pincito, eso lo hacen con el dedo, con la pantallita lo ubican donde ustedes creen que van a hacer la fotografía y miran que sí converja lo que yo quiero fotografiar con el centro galáctico como tal. Es decir, que en esta zona esté lo que yo quiera fotografiar y que yo esté acá para poder que quede el centro galáctico en la parte posterior de la fotografía. Ubicamos el pin rojo que le estoy diciendo, cargamos la fecha, esto es importantísimo que a veces se nos olvida, nos vamos a estos tres punticos y le damos cargar fecha y cargamos la fecha en la cual vamos a visitar porque recuerden que esto va variando a medida que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Cargamos la fecha y una vez cargamos la fecha ya nos vamos a ir por esta barra de abajo que es la barra horario y la desplazamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y nos va mostrando en qué posición va a estar la Vía Láctea, si va a estar acostadita, paradita, acostada para el otro lado, etcétera. Y con eso ya nosotros nos hacemos una idea de primero si el lugar para el que vamos sí se ve el centro galáctico, para la fecha en la que vamos sí se ve el centro galáctico y si lo que queremos fotografiar sí va a converger con el centro galáctico y así no perdemos mucho tiempo, dinero en viajes que de pronto no surtan efecto en lo que estamos buscando fotográficamente hablando. Otra opción, cuando no hicieron la planificación y, por ejemplo, se fueron por una finca y se llevaron la cámara y ustedes digan, ay, estoy de noche, terminé de tomarme los traguitos y ya no tengo nada que hacer, voy a ver si está la Vía Láctea. Otra opción es abrir la aplicación de Photopills, poner esta pestañita que se llama Realidad Aumentada Noche y cuando ustedes la ponen se va a activar la cámara de tu celular y les va a mostrar como lo que está al frente y les va a superponer la hora que tienen en este momento, el día en el que están y en la posición en la cual está el centro galáctico. Entonces ustedes pueden mirar izquierda, derecha o para arriba o para abajo y tratar de ubicar la Vía Láctea con esta superposición de la Vía Láctea, porque a veces si nunca hemos hecho fotografía de Vía Láctea, no sabemos hacia dónde apuntar. Los que ya hemos hecho sabemos que buscamos la constelación de Escorpión y en la colita está el centro galáctico, pero para quienes no lo han hecho probablemente no sea fácil y no sepan diferenciar cuál es esta constelación. Entonces, esta es una muy buena opción también, la realidad aumentada de Photopills. Segundo tip, equipo básico necesario. Listo. ¿Existe una cámara ideal? Es importante la marca de la cámara en astrofotografía de paisaje. Recuerden que estamos hablando de astrofotografía de paisaje, porque yo soy un detractor de las marcas, de decir que tal marca o tal otra, pero desafortunadamente cuando vamos a hacer astrofotografía de paisaje, va a ser muy importante la marca de la cámara, va a ser muy importante si el sensor es full frame o no, puesto que esto va a permitir que nuestras fotos tengan menor ruido digital y que tengan un rango dinámico mucho más amplio y que las fotografías que saquemos sean más bonitas o menos bonitas, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, la astrofotografía de paisaje, entre mejor equipo tengamos, entre mejor objetivo con una abertura más grande tengamos, mejor va a ser el resultado que obtengamos a la hora de hacer la fotografía. Entonces, desafortunadamente, en este tipo de fotografía sí es importante la plata o lo que le inviertas a tus equipos. ¿Qué es lo más importante de una cámara? Sin importar con lo que lo vayas a hacer, que tenga modo manual, que le puedas manipular el ISO, la abertura y el tiempo de exposición, porque son los parámetros que vamos a manipular para que
para permitir que nos entre más luz dentro del sensor, que tenga idealmente un control manual del balance de blancos, ¿cierto? Más aún si por ejemplo, es un celular y no te saca la fotografía en archivo crudo, en archivo RAW, entonces ideal que tenga balance de blancos para poder que pongamos la fotografía o más azulita o más cálida, dependiendo de lo que estemos buscando. Idealmente que la cámara te genere archivos crudos o archivos RAW para que tengan mayor cantidad de información a la hora de revelarlo. Idealmente que el equipo que vamos a usar sea sellado a la intemperie y al clima, porque recuerden que vamos a estar expuestos o a lluvias o a vientos, o si estamos en desiertos a la arena como tal, y es importante que nuestros equipos estén sellados para que estemos tranquilos. Los objetivos ideales, ¿cuáles son? Idealmente objetivos angulares, porque entre más angular sea el objetivo, menor va a ser el movimiento aparente de las estrellas en la escena, entonces mayor va a ser el tiempo de exposición que podamos usar y que pueda entrar más cantidad de luz al sensor. Es decir, si yo uso un objetivo, por ejemplo, un 70 milímetros, va a aparecer muy rápido el movimiento de las estrellas, entonces el tiempo de exposición que yo pueda usar para que no se me mueva la estrella va a ser muy cortito. Entonces, por eso es que se usa tanto el angular o el ultra gran angular en este tipo de fotografías, porque nos permiten expandir el tiempo de exposición que vamos a usar, permitiendo más cantidad de luz que ingrese al sensor. Ideal que tenga aberturas grandes, ¿cierto? Entre f2.8 a f1.2. Hasta hace algunos años era impensable tener objetivos ultra gran angulares por debajo de f2.8. Ya en este momento hay objetivos Sigma con f1.4 de un 14 milímetros. Es un objetivo gigante, enorme, pesado y costoso, pero ya se puede hacer con este tipo de fotografía. Entonces, si quieres invertirle a eso, no hay ningún problema y te va a ser más fácil hacer este tipo de fotografías. Y se pueden usar, como les digo, otras longitudes focales, pero aprendiendo a calcular el tiempo máximo de exposición. Aprovecho y les muestro, les hago la cuñita acá de una vez. Voy a hacer un taller pronto, generalmente saco un tallercito cada año. Soy muy aficionado a la fotografía de paisaje y en especial a la técnica como tal de la fotografía de paisaje, porque es muy fácil cuando uno va en el carro andando por un lugar y ve un lugar bonito, se baja, hace la foto y se va, ¿cierto? Pero más difícil aún es planificar una fotografía, una escena que vos tenés en mente en un atardecer donde la luz es supremamente difícil porque el sol está al frente brillando, hay un montón de sombras en la escena o estás metido en una cueva y con el sol afuera, un rango dinámico enorme, o quiero hacer, por ejemplo, una fotografía en la cual esté enfocado en el suelo, estas grietas que hay en el desierto de la Tatacoa con una montaña al fondo y con el atardecer. Entonces ya empieza uno a necesitar otro tipo de técnicas que no se hacen fácil o que no saca fotos bonitas simplemente haciendo una foto, clic y ya, sino que tienes que empezar a mezclar otro tipo de técnicas, que hacer un focus stacking, que hacer un bracketing de exposición, que hacer una panorámica, etcétera. Entonces, desde hace algunos años he estado sacando estos talleres que lo que hacen es recopilar este tipo de técnicas que nos ayudan a mejorar nuestras fotografías de paisaje y a presentar nuestras fotografías de paisaje de una manera que no lo hacen otros fotógrafos porque no conocen estas técnicas. Estas técnicas lo que nos hacen o lo que nos ayuda es a solventar las fallas que traen los equipos, es decir, que la profundidad de campo no me da, entonces yo necesito hacer un apilado de foco, que el rango dinámico de mi cámara no me da, entonces yo necesito hacer un bracketing de exposición para poder que me quede la escena con la luz que necesito, etc. Entonces, si están interesados, me pueden escribir por el Instagram. Aparezco como Luis Muñoz Fotografía, como Luis Muñoz, pero sin la ñ, sino con N, Luis Muñoz Fotografía. Ya algunas personas han hecho el taller conmigo. Se habla de un módulo de exposición, un módulo de enfoque, un módulo de panorámica, un módulo de fotografía de larga exposición, que soy amante de la larga exposición y no mucha gente hace larga exposición. Entonces, y el manejo de filtros no es tan fácil y la información que hay en las redes no es tan completa. Se habla también de astrofotografía de paisaje, etcétera. Entonces, si están interesaditos, empieza ahorita en julio eh, y me pueden escribir por el Instagram o por el WhatsApp si lo necesitan. Otro elemento importante a la hora de hacer fotografía es el trípode. Es obligatorio tener un trípode para hacer fotografía. Y mejor aún si es un trípode bueno. ¿Por qué? Porque hay trípodes que son muy baratos, que sirven para poner la cámara, pero que a medida que tú caminas alrededor, por ejemplo en tierra, se empieza a mover mucho, porque es un trípode que es de plástico, por ejemplo. O que tú medio lo tocas y se mueve, o que el viento lo mueve inmediatamente. Entonces a la hora de hacer la fotografía no es tan bueno. Entonces, ideal que sean trípodes buenos, pesaditos, idealmente, ¿cierto? Y
yo recomiendo mucho a los estudiantes míos que tengan trípodes que carezcan de la columna central, o sea, que no tengan este palito que aparece en muchos de los trípodes, sobre todo para poder tirar el trípode al piso completamente y poder cambiar la perspectiva de la fotografía que yo estoy haciendo y hacerla diferente a las demás. El problema que tenemos muchos fotógrafos es que disparamos siempre al nivel del ojo, es decir, nos quedamos parados, llegamos, alzamos la cámara, hacemos la foto y nos vamos. Estamos mostrando la imagen tal cual la ve todo el mundo y a veces eso no es tan llamativo. Llamativo es tirarse al piso, buscar composiciones que muestren cosas que nosotros no veamos normalmente y que la sume a la composición que estamos buscando al final. Eso va a hacer que las composiciones sean más fuertes, más brutales y que tus fotografías sean un poquito más diferentes a las demás. Entonces, un trípode que se vaya hasta el piso nos va a ayudar muchísimo para hacer este tipo de fotografías. Es indispensable también linternita, porque si uno sale sin linterna, en balón, apunta el celular, fuera que te vas a descargar el celular, vas a molestar a las demás personas, porque si vas con otros fotógrafos, la luz les va a molestar y va a hacer que se terminen enojando contigo. Entonces, esas linternitas que venden en cualquiera de los centros comerciales o en, nada, se me va en este momento el nombre de los lugares, con esta linternita roja, no, Center o en Decathlon la pueden conseguir. tal cual, y a muy buen precio. En Home Center es donde he visto las más baraticas como tal. Y esta luz rojita nos ayuda a no contaminar tanto la escena y en especial hablando desde la parte médica, cuando tú prendes la luz blanca, la pupila se pone ahí mismo miótica, o sea, se cierra porque hay mucha luz y después cuando la apagas otra vez la pupila se tiene que dilatar para que entre luz. Entonces se tarda en acomodar y empiezas tú a demorarte más en la fotografía porque no ves nada a la hora de prender la luz blanca y volverla a apagar. En cambio, con esta luz rojita, la miosis o la constricción de la pupila va a ser menor y va a hacer que sea más fácil de adaptarse a la hora de hacer la fotografía como tal. Puedes tener linternitas que te ayuden a pintar la escena, hacer light painting, ayudar a suavemente iluminar la escena. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho con este tipo de linternas, esta que están viendo acá, es ponerla en mi mano y alumbrar hacia la mano, no alumbrar hacia el lugar que yo estoy fotografiando, sino alumbrar hacia mi mano para que la luz refleje en mi palma y brinde como una iluminación un poquito más homogénea y más suavecita. Entonces lo que hago es tratar de ir pintando la escena con ese tipo de luz. Este es un aditamento que usamos muchos fotógrafos cuando hacemos astrofotografía de paisaje y queremos salir en nuestra escena, porque nos ayuda a que nos ilumine tenuemente la silueta y no se vea simplemente una silueta oscura ahí, sino que nos dé un poquito más como esa figura humana que estamos mostrando allí. Entonces, esa lunita es una lunita que es con un mando a distancia, se lo venden en Amazon, es barato, y trae este controlcito. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente lo que hago es tenerla en una mano y en la otra mano tener el control. Entonces, voy y pongo mi cámara con el obturador, con el relojito que te permite que tome la foto a los 10 segundos. Entonces te vas corriendo, coges la lunita en la mano, apenas empieza la fotografía, tú prendes la lunita 5 segunditos y la apagas y te quedas quieto. Y sale este tipo de fotografía como tal. Esta es en el Salar de Uyuni en Bolivia. Esta, por ejemplo, también es en Bolivia, un lugar que se llama Italia Perdida. Y miren cómo la persona queda tenuemente iluminada y le da como una figura más humana y no es simplemente una silueta negra como tal. Tip 3, el coco de los astropaisajistas, lo que más nos vuelve locos a la mayoría. Pues, pucha, ¿cómo enfoco en la noche? Porque cuando uno ya tiene la práctica y todo, se va volviendo más fácil. O ahora con las cámaras mirrorless y en especial algunas marcas que tienen como una escala manual de enfoque que nos ayuda simplemente a poner una distancia hiperfocal y ya. Y yo no necesito saber nada más. Es muy fácil. Pero cuando tú tienes una cámara sencillita, una Nikon de 3200, 7500, tienes que aprender a enfocar en la noche porque si no, vas a hacer todas las fotografías y todas te van a llegar desenfocadas. ¿Listo? Entonces, hay varias maneras de enfocar en la noche. En este momento solo les quiero hablar de esta porque no es una clase magistral, sino no se quedaría acá. Realmente la clase que yo doy de astrofotografía de paisaje demora como 6 horas porque son cada uno de los tópicos así paso por paso. Pero aquí vamos a hablar de la distancia hiperfocal. Yo sé que muchos ya han hablado pues ya han escuchado hablar de la distancia hiperfocal,
Y es un término que al principio no es fácil de entender. Eso es una vaina horrible y uno al principio cuando escucha eso y uno dice, bueno, ¿qué es esa vaina? Y uno va y lo googlea y uno lee eso y, ay, puta, ¿qué es esta vaina tan rara? Es más, se los leo textualmente. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. De esta forma, todo lo que esté colocado en esa región aparecerá completamente nítido en nuestra fotografía. Entonces uno lee esa vaina y uno siempre queda así, uno queda completamente perdido cuando por primera vez lee esta definición. Pero en realidad, en palabras sencillas, la distancia hiperfocal es simplemente una distancia a la cual yo tengo que enfocar. Esa distancia puede ser en metros o en pies, dependiendo de cómo la calculamos, pero es una distancia a la cual yo enfoco y desde la mitad de esa distancia hasta el infinito me va a quedar enfocado. ¿Listo? Entonces es una distancia a la cual yo tengo que enfocar, ¿de acuerdo? No es que yo tenga que enfocar a un objeto o tal cosa, no, es que yo tengo que enfocar a cierta distancia y desde esa distancia, desde la mitad hasta el infinito, me va a quedar todo relativamente en foco, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para nosotros saber esa distancia? Como les digo que la distancia hiperfocal es una distancia, o sea, es decir, 2 metros, 3 metros. ¿Cómo hago yo para conocer esa distancia a la cual tengo que enfocar para que me quede enfocado desde la mitad hasta el infinito? Hay varias maneras. Las más fáciles con calculadoras o aplicaciones en el celular. Hay aplicaciones gratuitas que nos ayudan a calcular la distancia hiperfocal. Una de ellas es Hiperfocal Pro, ¿cierto? Pero hay muchas otras, no es la única. Y está Photopills, eso es una maravilla. Photopills, vuelvo y se lo recomiendo, no me auspician, no me pagan, pero eso es una maravilla. Photopills también nos permite calcular la distancia hiperfocal, ¿de acuerdo? Y esa distancia hiperfocal, ¿de qué depende? No lo tengo acá en este momento, pero depende de varias variables. Depende del tamaño del sensor, depende de la longitud focal que estemos usando y depende de la abertura que estemos usando. Es decir, la longitud focal que yo tengo en este momento como fotógrafo con esta cámara y este lente no va a ser la misma para la persona que está al lado mío con otra cámara y con otro lente. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene que calcular esa distancia hiperfocal dependiendo de la cámara que tengas y dependiendo del objetivo que tengas como tal. ¿De acuerdo? Ahorita yo me pongo de tiempo para no aburrirlos mucho, vamos bien. ¿Cómo funciona la distancia hiperfocal? Imagínense esta imagen. Estamos en el desierto de la Tatacoa, en el desierto rojo, en el Cusco, ¿cierto? Tenemos nuestra cámara y yo quiero enfocar esta piedrita, pero quiero que me quede enfocado también este cactus y esta montañita, pero quiero que me quede enfocado la Vía Láctea, pero tengo que usar f2.8 y f2.8 es una abertura muy grande y una abertura muy grande nos da una profundidad de campo muy chiquitica. Bueno, ¿y cómo hago? Porque con esa profundidad de campo tan chiquitica, lo más probable es que no me quede enfocado todo, ¿cierto? Entonces, si nosotros enfocamos, pasémonos de esta foto acá, imaginemos que esto es lo mismo, que esta plantica es esta piedra y que esta montaña es esta montaña y que acá atrás está la Vía Láctea. Hagamos esa imagen mental. Entonces, si yo enfoco a la piedrita a f2.8, lo más probable es que me quede enfocada la piedrita, pero me va a quedar desenfocada la montaña y me va a quedar desenfocada la Vía Láctea atrás. Si yo cojo y enfoco la montaña o enfoco acá este cactus y esta montaña, lo más probable es que me quede enfocada la montaña, puede que me quede enfocada la Vía Láctea, pero me va a quedar desenfocada esta piedrita en el primer plano. Entonces, ¿qué es la distancia hiperfocal? Es una distancia a la cual yo tengo que enfocar para que desde la mitad hasta el infinito me quede enfocado. Entonces, con esta cámara que usé acá y con este lente que usé, me dio esta distancia y si esta piedrita está dentro de la mitad de esta distancia hasta el infinito, me va a quedar enfocada junto con la montaña y junto con la Vía Láctea. Entonces, es simplemente una distancia a la cual yo tengo que enfocar. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo les decía. Abarca desde la mitad de esa distancia hasta el infinito como tal. Entonces, hagamos un ejemplo de un cálculo de una distancia hiperfocal. Supongamos que tenemos una cámara Nikon Z6, que es una full frame, tenemos un objetivo 14 milímetros de longitud focal y que tenemos una abertura de 2.8. ¿Listo? Entonces nos vamos a la tabla de hiperfocales de Photopills. Recuerden que yo les dije que acá se podía calcular. Ponemos la longitud focal, ponemos la abertura y acá ponemos la cámara y sabemos que 2.33 metros es la longitud, es la distancia a la cual yo tengo que enfocar. O sea, la distancia hiperfocal para esta cámara, para este objetivo, a esta abertura es 2.3 metros.
¿listo? Entonces yo ya tengo en mi mente 2.3 metros, esa es mi distancia hiperfocal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo enfoco a 2.3 metros, me va a quedar enfocado todo lo que esté desde la mitad de esta distancia, que es 1.16 metros, hasta el infinito, ¿cierto? Si yo enfoco con esta cámara, con este objetivo, a 2.8, a 2.33 metros, todo lo que esté entre 1 metro, 16 hasta el infinito, me va a quedar relativamente en foco y vamos a poder hacer esa fotografía que les acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, si ponemos que la piedrita esté por delante de ese 1.16 metros, la piedra nos va a quedar en foco, nos va a quedar en foco la montaña y nos va a quedar en foco la Vía Láctea atrás. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo para enfocar a 2.3 metros? ¿Cierto? En este momento está siendo un poquito más fácil porque ya incluso algunos objetivos están saliendo con escala manual digital. No sé si han visto un Viltrox 16 1.8 que salió nuevo, que trae una ventanita arriba y que a medida que tú le vas moviendo manualmente el enfoque te va diciendo estás enfocando a 1.2 metros, 1.4, 1.8, 2. Entonces con este sería muy fácil porque tú simplemente mueves el enfoque manual y lo pones en 2.33 o 2.3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya enfocaste en la distancia hiperfocal, que todo lo que esté por delante de la mitad de ese 2.3 hacia el infinito te va a quedar en foco. ¿Listo? Esa es una manera. Estas son las maneras de uno hacerlo. Unas son más burdas que otras porque algunas, dependiendo del equipo que estemos usando, no lo vamos a poder hacer. Es decir, si yo tengo una cámara de 7500 y un 1855, yo no voy a poder o no voy a poder acceder a ese tipo de ayudas que traen ya las cámaras mirrorless, sino que me va a tocar a la antigua manera o con la escala, la escala métrica del objetivo, que es la que decía, o a ojo, yo digo, eso está a 2 metros, yo enfoco ahí, o midiendo y marcando el objetivo, es decir, haciéndole la marquita al objetivo. En la casa yo pongo mi cámara en el trípode, pongo un palo de escoba a 2.3 metros, enfoco y le hago una rayita con un liquid paper y ya cuando vaya a hacer la fotografía en el desierto de la Tatacoa, simplemente alineo las dos rayitas y ya me va a quedar enfocada. Esa es otra manera que se usaba antes. Otra es con la distancia manual de enfoque, que es la que yo uso actualmente, pero que es por la marca que uso actual de cámaras es más fácil. Y otra, la que más les voy a recomendar, por eso la tengo marcada en amarillo, es usando Photopills. Nuevamente vuelvo y les repito la importancia de esta aplicación. Usando Photopills es supremamente fácil buscar la distancia hiperfocal y saber a dónde tengo que enfocar. Entonces, ¿cómo hago? Me meto a la tabla de hiperfocales, como dijimos ahorita, con la cámara que tenía y con el objetivo que tengo, en este caso una Fujifilm X-T3, un 8 milímetros y me da 1.16 metros la distancia hiperfocal. Es decir, que si yo enfoco a 1.16 metros, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito me va a quedar en foco. Pero ¿cómo hago para enfocar hasta 1.16 metros? Me meto a esta pestañita que dice realidad aumentada. Y al yo activarla, me va a prender la cámara del celular y yo voy a poner la cámara a la altura donde tengo mi cámara como tal, o sea, la cámara del celular la pongo a la altura de la cámara donde tengo y me va a salir esto que están viendo acá. Esto es una distancia aproximada en metros. Y esta lineecita que están viendo acá es la distancia hiperfocal. Es decir, si yo paro a una persona en esa rayita y yo enfoco mi cámara fotográfica en esa persona, probablemente me quede enfocado a 2.3 metros y ya no tenga que hacer nada más. ¿Qué tengo que hacer yo en el resto de la noche? Cuidar de que no se me mueva el enfoque de esa cámara como tal. Pero este es un tipcito muy, muy bueno y que no usa mucha gente y que no lo conocen ni siquiera, que está por ahí escondido en Photopills, pero que es supremamente útil para cuando no tenemos cómo calcular la distancia hiperfocal, en especial si no tenemos cámaras mirrorless. Si tienen preguntas, muchachos, interrúmpame, pregunten antes de que se acabe la charlita. Yo Rapidito, tengo una duda. Yo no sabía claro. que eso existía. Yo tengo Nada, hay mucha gente que no lo conoce y hay muchos profes que no lo conocen siquiera. wow. Y es una belleza. Que yo vi la clase contigo, la vi, pero Sí, cuando yo me enfrenté como ya a hacer, por ejemplo, las fotografías de auroras, sí. eh, yo le decía a Mario, ¿cómo hago lo de la hiperfocal? O sea, yo no he hecho esto tan. Y él me decía que enfocara una estrella. Es que esa es otra Entonces, manera. Volvámonos acá, volvámonos a esta acá. Si yo estoy acá y enfoco una estrella,
¿cierto? Enfoco acá la estrella, yo estoy poniendo mi foco acá, ¿cierto? Probablemente la profundidad de campo que estás manejando es desde acá hasta el infinito, no desde acá. Entonces, enfocar una estrella te va a servir mucho para cuando tú tengas escenas con una montaña al fondo súper bonita, con Stockness ahí al fondo, con la aurora boreal. Pero si tú vas a llegar a hacer una fotografía, por ejemplo, como esta, que tienes un primer plano supremamente cercano, míralo acá, qué pena que me les devolví casi que hasta el principio. Ay, Mari. Sí, pero la de la piedrita No, o... no, otra, pero era otra carta, que justamente con la aurora, ah, no, pero esa yo la tengo más, ya tienes, yo Eso tengo fue de esa, qué las pena. primeritas que nos mostraste. Tal cual. Para allá voy, que ahí me estoy devolviendo. Técnica, foto. Ay, se me puso lento el computador. Qué pena con ustedes. Aquí ya casi llego a ella. Pero es porque eso pasa mucho, porque uno simplemente les dice, la más fácil es simplemente decirle, no, coja y enfoque una estrella, pero ya no vas a poder hacer muchas cosas si enfoca la estrella. Por ejemplo, si yo estoy en esta escena en Islandia y yo enfoco una estrella que está por acá lejísimos, mi profundidad de campo probablemente va a quedar desde esta carretera que viene acá hasta el infinito. Entonces, esto que está en el primer plano me va a quedar fuera de foco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy enfocando muy lejos y al enfocar más lejos, recuerden que cada que enfocamos más lejos, la profundidad de campo se va haciendo más grande, pero también se va alejando el primer plano que me queda enfocado. Entonces, probablemente la estrella te sirva, enfocar la estrella, cuando tienes escenas con la montaña al fondo y la aurora boreal, pero si tú quieres meterle un primer planazo bien bacano, porque yo soy de meter primeros planos brutales, así taque, a mí no me sirve esa técnica, porque me va a quedar fuera de foco. Entonces me tocaría empezar a hacer un focus stacking, y eso ya es más camelludo, requiere más tiempo. ¿Te Okay. solucioné la respuesta o no? Sino que yo tenía esa gran duda porque entonces yo decía, yo la hiperfocal es el infinito y no, son No. diferentes. No, completamente diferentes. La hiperfocal es una Okay. distancia a la cual yo enfoco para que con esa cámara que tengo, esa abertura que tengo y ese lente que tengo, me quede la mayor profundidad de campo posible que yo pueda obtener. Pero si yo enfoco al infinito, la profundidad de campo no va a ser la mayor que yo pueda tener. Me va a quedar enfocado gran parte, pero el primer plano no me va a quedar en foco. Entonces depende mucho de la escena. Vale. Muchas gracias por la aclaración. De una. Recuerden, si tienen preguntas, de una, antes de que digamos. Yo creo que estoy lento y nos falta un poquito. Pin, pin. ¿Cómo exponer en Tranquilo la que va noche? a ser muy entretenido. Eso es lo importante, que la gente se entretenga y no se aburra. ¿Cómo exponer en la noche? Eso es otra cosa. En el día es muy fácil, porque vos pones tu cámara y la cámara solita expone. O vos la puedes poner automático y te expone y te dice cuál es la exposición correcta. O vos moviendo los parámetros te muestra que está bien expuesta como tal, pero en la noche, como no hay luz incidente suficiente, entonces vos no vas a poder saber si está bien expuesta o no. Entonces tienes que aprender a calcular ese tiempo de exposición, porque la mayoría de las veces cuando queremos hacer fotografía de Vía Láctea, queremos que las estrellas nos queden punticos chiquitos, no que queden trazos de estrellas, porque se van a ver feitas a no ser que estés buscando un Star Trek. Entonces, si quieres las estrellas como punticos, solo vas a poder exponer por cierto tiempo. ¿Por qué se da eso? Porque la Tierra gira en su eje. Y al girar en su eje, las estrellas que están alrededor se van a ver movidas, porque nosotros estamos en un punto inertes, quietos, y va girando, y las estrellas no se mueven, los que se mueven somos nosotros, pero como estamos viendo desde acá, se va a ver aparentemente que las estrellas se están moviendo, pero quienes estamos girando somos nosotros. Entonces tenemos que elegir un tiempo de exposición que permita que no se vean movidas las estrellas como tal. Entonces, eso es este tipo de fotografía que estamos viendo acá, que es el centro galáctico con las estrellas como punticos, diferente a si hacemos, por ejemplo, este tipo de fotografía que estamos viendo acá, que es brutal, pero que es otra técnica completamente diferente, que también se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros calcular el tiempo de exposición? Hay la manera enredadita o la manera fácil. La manera enredadita es aprenderse la fórmula. Y la fórmula es, si es una cámara full frame, es el tiempo de exposición es igual a 500 dividido la longitud focal. Es decir, divido 500 sobre el 14 milímetros que estoy usando y ahí me va a decir
en segundos cuál es más o menos el tiempo de exposición que yo dispongo para que no me queden movidas las estrellas. Y si yo uso un sensor APS-C o micro 4 tercios, tengo que saber cuál es el factor de multiplicación de la cámara que yo estoy usando. Normalmente Nikon y Canon son 1.5 o 1.6 Canon, Nikon, Fujifilm es 1.5 y para el micro 4 tercios como Olympus va a ser un factor multiplicador diferente. Entonces, ese es 500 dividido el factor de multiplicación por la longitud focal. Es decir, yo tengo una Canon, entonces sería 1.6 por 14 milímetros. Y ya divido 500 sobre eso y ya me da los segundos que yo puedo exponer. Esa es la manera más enredadita. ¿Cuál es la manera más fácil? ¿Qué creen que les voy a decir? Photopills. Photopills es la manera más fácil. Porque yo simplemente le digo qué cámara tengo, qué lente tengo, y él ya me va a decir cuál es el tiempo máximo de exposición como tal. Incluso Photopills, si tú pones la cámara que tiene, te va a decir cuál es el factor de recorte como tal, o el factor que hablamos en la ecuación pasada. El recorte en una Fujifilm es 1.53. ¿Listo? La Nikon Z6 que es full frame, el factor de recorte es 1 porque es un full frame, entonces no tiene recorte, etcétera. Un Mavic Pro que es un dron tiene un factor de recorte de 5.5, etcétera. Entonces, la mejor opción y la más fácil es Photopills. Ustedes abren píldoras, abren estrellas como puntos, o sea, es decir, cuánto es el tiempo que yo debo exponer para que las estrellas no se me muevan, y él me va a pedir qué cámara estoy usando, qué longitud focal estoy usando y qué abertura estoy usando. Y él me va a decir más o menos cuál es el tiempo de exposición máximo que yo debo usar para que no se me muevan las estrellas. Él me dice 18 segundos. Es decir, yo no puedo obturar más allá de 18 segundos. Yo no puedo hacer una foto de 30 segundos. Sí, claro que la puedes hacer. Pero si la haces por encima de esto, generalmente la estrella que ves al fondo se te va a ver un poquito movida. Entonces no va a quedar tan bonita la foto. ¿De acuerdo? Y esta es una regla NPF que se llama NPF, no me acuerdo las siglas que quieren decir, pero es para sensores mucho más nuevos que tienen mayor resolución y que las estrellitas se van a ver movidas más fácil, entonces te disminuye aún más el tiempo de exposición. Mi sugerencia, usen esta, que eso para redes sociales no se alcanza a ver. O sea, si vos vas a usar tus fotos en Instagram, en Facebook, con esta no va a haber problema. Otro tip grande. Cuando hacemos foto de astrofotografía de paisaje, siempre hay ruido digital metido. ¿Por qué? Porque estamos usando ISOs altos, ¿cierto? Entonces, dos maneras grandes de eliminar ese ruido digital es, esta es una muy buena, es un programa que se llama DxO Pure RAW y este lo que hace es, por inteligencia artificial, reducir la cantidad de ruido digital en el archivo RAW que nosotros estamos usando. Entonces, tú abres el archivo RAW antes de abrirlo en Lightroom o en Capture One, lo metes a este programa y él te saca un archivo DNG muy, muy limpio, incluso te corrige algunas perspectivas, te corrige viñeteo, etcétera. Es muy, muy bueno para que lo tengan presente. Y ahora Lightroom, ya desde la última versión, trae una eliminación de ruido también muy buena para que le echen ojo y que nos ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Y el último tipcito, hay algunos artilugios que nos van a ayudar muchísimo a la hora de hacer fotografía de Vía Láctea y en especial hacer panorámicas de Vía Láctea. No sé si alguno de los que lo ha intentado se ha dado cuenta que en la noche, como uno no ve casi nada, a la hora de ir haciendo el paneo de la Vía Láctea, a uno se le puede ir cayendo la cámara, es decir, se te va cayendo el encuadre y ya cuando vas a pegar la fotografía te das cuenta que es como un chorizo ahí hacia el lado, ¿cierto? Existen un par de aditamentos que nos ayudan muchísimo a que podamos hacer la fotografía panorámica fácilmente y casi que a ciegas. Uno es esta que se llama la base niveladora, que esto va entre el trípode y la ball head o la cabeza de bola, y lo que hace es que nosotros podamos dejar completamente plano el punto de pivote o el punto donde va a ser el giro, el paneo de la cámara y hacer que la fotografía no se caiga hacia alguno de los lados a la hora de hacer la fotografía panorámica. Y el otro es una rótula indexadora, que es esta que están viendo acá, que es un aparatico que lo que permite es que cuando ustedes vayan haciendo la fotografía panorámica, ustedes, dependiendo de la longitud focal que estén usando, ponen este pincito en uno o en otro, y ustedes a ciegas escuchan un cliccito. Entonces, hacen la foto y lo mueven un poquito y clic, para y hace la siguiente foto, clic, la siguiente foto, clic. O sea, él mismo va haciendo un clic y tú no tienes que estar pendiente de
si lo muevo mucho, si superpongo el 25% de la siguiente foto o no, etcétera. Entonces son dos aditamentos muy útiles a la hora de hacer fotografía del arco de la Vía Láctea. Entonces yo siempre los llevo cuando voy a hacer ese tipo de fotografía y ya hago las fotografías muy fácil por eso, porque me quedan niveladas y me quedan superpuestas lo que yo necesito sin necesidad de estar mirando entre toma y toma, sino que simplemente clic, 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 hago el siguiente paneo de arriba, clic, 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 y en menos de 5 minutos tengo mi fotografía bien y los archivos me van a quedar muy bien a la hora de pegarlos, porque a veces pese a que uno haga muy bien la panorámica, no nos va a pegar porque pudo haber algún error entre la superposición entre la foto previa y la foto siguiente. Estas son algunas de las fotografías que yo he hecho. Actualmente, el mundo de la fotografía de Vía Láctea y el astropaisaje está cambiando mucho por la incursión de nuevas tecnologías, los trackers nuevos, trackers que son aparatitos que lo que te permiten es hacer el seguimiento de las estrellas y que te puedas poner tiempos de exposición mucho más allá de los 30 segundos, es decir, hacer fotos de 2, 3 minutos, mayor cantidad de luz ingresa al sensor con menor uso del ISO y fotografías muchísimo más limpias, pero esto conlleva también muchísimo mayor potencia en el equipo que necesitemos para hacer el revelado y mayor capacidad de la persona que está haciendo la fotografía en requerir pues hacer revelados más complicados, incluso pegar primeros planos con unos tiempos de exposición, cielos con otros tiempos de exposición, y ya ahorita en este momento en el mundo se está viendo mucho la tendencia de hacer blendings, hacer pegados de un cielo con otro suelo diferente, más o menos a la misma hora, y eso es válido, obviamente es arte, y el arte para quien lo haga es válido, pero para algunas personas no nos gusta tanto, a mí no me gusta tanto, porque son casitas, por ejemplo, una casa hermosa, pero que la hicieron a una hora y que después se fueron otra noche, hicieron un cielo con un tracker y son unos cielos brutales, con una información tremenda, con un montón de, de cosas que no se ven en las fotografías normales, con constelaciones nebulosas, etcétera, y pegan las dos fotografías y sí, son bonitas, pero para mí no se ven tan naturales, pero obviamente eso depende de quién las está viendo. Estas son algunas de las fotografías que yo he hecho eh, de astrofotografía de paisaje. Estas son algunas panorámicas como tal también. Este es allí en Amagá, un lugar muy bonito. Las vías férreas que hay allá, esto es en Perú. Luis, Ustedes qué nos... pena, Sí, una te pregunta. escucho, claro que sí. ¿Tú recomiendas más cuando son panorámicas de paisaje tomar la foto en vertical o en horizontal? En vertical. Sugiero hacerlo en vertical porque es más fácil el pegado después y la foto no te va a quedar tan chorizuda, tan alargada. Eso se llama relación de aspecto, o sea, qué tan larga te va a quedar la fotografía. Cuando uno la hace horizontal, las fotografías tienden a quedar con una relación de aspecto mucho más alargada y te va a quedar generalmente faltando cielo. Entonces no quedan tan bonitas. Y cuando tú la abres en el computador, te queda un chorizo largote y súper bonita, pero te toca empezar a acercarte para poderla ver completa. Entonces, recomiendo hacerla siempre vertical. Súper, gracias. Luis, a mí, yo compré la base, La niveladora, sí. la niveladora, pero todavía como que no la aprendí a manejar. Tengo una De acuerdo. pregunta. Sí, La rótula de bola, o sea, yo igual la pongo encima de la base. sí. Y Venga, yo ese me devuelvo acá, pam, pam, igual pam. Es ahí. esta. Mira acá el trípode, pones el trípode, pones la base niveladora y encima de la base niveladora va la ball head. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de usarla es, tú pones el trípode y el trípode puede quedar con las patas torcidas sin ningún problema, porque justamente esa es la función de la base niveladora, que cuando estemos en un terreno agreste, tierra, piedras, montañas, yo no tenga que estar pendiente de que es que tengo que subir esta pata de acá un poquito más para que me quede derecho, ¿no? Sino que pongo las patas como me queden, pero que tienda a quedar un poquito derecho. Y una vez pongas el trípode y pongas la base niveladora, te fijes en este nivel que hay acá y niveles, valga la redundancia, la base niveladora mirando este nivel, que la burbujita te quede en el centro. Y una vez te quede en el centro, pones la ballhead y la ballhead debe quedar completamente rígida, o sea, completamente arriba también, ¿sí me entiendes? O sea, completamente recta.
Es que acá no tengo ninguna ballhead, pero que la ballhead te quede recta completamente, no que te quede torcidita, porque ahí te tirarías también la función de la base niveladora. Entonces, básicamente funciona es a punta de este nivel que traen ella. Entonces, todas las bases niveladoras van a traer este nivel de burbuja que vemos acá. Es como el de carpintería que usan los papás. Y entonces a medida que yo voy moviendo la base niveladora No, para... no, ya No. la base niveladora ya se queda quieta completamente. Ella lo que hace es que la base quede completamente recta. Acá porque la estamos viendo torcida, pero lo que haces tú es nivelar completamente la base para que la ballhead cuando gire haga el paneo completamente sobre una base recta. Pese a que mi trípode esté torcido, yo tenga la base niveladora derecha y sobre esa base niveladora el paneo de la ballhead sea completamente recto. Ok. Y bueno, pero yo es que lo intento así y eso me sigue sin dar. No sé. ¿Sabes qué te recomiendo? Hay un man que da un curso muy bueno, es que Luis Muñoz, y el man enseña, Me y el tocó. man enseña, Y hay descuento para los clickers, Mónica, aprovecha. ay, sí, claro, claro Pero que hay yo ya lo descuento. hice, Luis, o sea, me toca volver a pagar. Porque Mentiras que ese no. tema no me quedó muy claro porque Cuando, no. no, cuando nos veamos, yo te muestro cómo. Sí, sí, sí. De Porque una de incluso la la compré por el curso. O sea, claro. Pero sí, o que yo te muestre, en estos días nos conectamos y te muestro cómo. ajá, Y de listo. una, Muchas gracias. con Yo, el mayor de los gustos. yo voy a hacerle propaganda a ese curso porque es que es más, les voy a mostrar. Yo a Luis le digo mucho que gracias a lo que él me enseñó en este curso existe este cuadro. Ay, no lo van a ver. No, no se ve. Está filtrado. Luego se los mando por el WhatsApp. Pero para mí la foto más linda de la vida, que fue la de los frailejones en el páramo, que fue con la técnica del bracketing, la logré porque había hecho ese Ah, curso. Si no, esa foto no sale. Entonces, cuña, tampoco me pagan nada por la cuña, pero también la hago. claro, obviamente. Bueno, no, yo es que ya vamos terminando, ya esas son algunas de las fotografías que he hecho pues como tal. Eso es en Perú, estas ya son bastantes fotografías porque miren que se ve incluso el arco de la Vía Láctea, pero adicional se ve la luz zodiacal, o sea, el sol estaba por acá escondido y se ve la luz zodiacal. Entonces empiezan a hacer composiciones como más bonitas. Se tardan un poquito más de tiempo, pero esto, por ejemplo, con la base niveladora, miren el suelo como era, completamente irregular. Pero con la base niveladora y la indexadora, en un momentico hice esa fotografía. Incluso me dio tiempo de ir corriendo, ponerme en la imagen justo donde estaba la colita de la Vía Láctea, y quedar ahí. Pero es por esas ayudas como tal. ¿Fotos son con control o con No, temporizador? no, nada. Simplemente las hago y cuando yo ya voy a aparecer acá, pongo el obturador, ¿cómo es que llama? El temporizador es la palabra. El temporizador a 10 segundos y Ya se pongo a que corre. haga 3 o 4 fotos. Mientras yo llego corriendo, respiro, hace la primera. Ya después hace la segunda y yo ya estoy quietico ahí los 30 segundos, hace la tercera, la cuarta y ya después me devuelvo y ya sigo haciendo el resto del paneo. Y ya después a la hora de hacer el pegado, selecciono solo una de estas, del recuadro que tengo, y lo pego. Y a veces Lightroom no nos deja pegar la persona, no la desaparece. Entonces simplemente lo que hago es revelar la panorámica completa, revelo el cuadro también de la persona con el mismo revelado y ya en Photoshop lo pego. Simplemente por superposición de capas lo pego y ya. Y Esto tú es... ¿Cómo? el pegado lo sigues haciendo en Lightroom. Sí, yo sigo haciendo el pegado en Lightroom, porque desde que yo haga bien la panorámica, Lightroom me las pega muy bien y la ventaja de yo pegarlas en Lightroom es que puedo hacer el revelado viendo la fotografía completa. Diferente a, por ejemplo, si yo revelo una fotografía, pego el revelado en todas las otras y después me los llevo para Photoshop y hago el pegado allá. Entonces no me gusta por eso. Y por ejemplo, Petegui para mí siempre ha sido muy enredado, yo soy muy brutico para eso. Entonces siempre he usado Lightroom, incluso Capture One, que es tremendo programa para revelar, de pegados buenos de panorámicas aún. Entonces no uso Capture One para el pegado, sino que uso Lightroom. Okay. Por aquí María Alejandra pregunta que si en el curso enseñas el revelado. Parte del revelado. Por ejemplo, enseño cómo hacer, o sea, enseño la técnica y enseño cómo hacer el revelado de esa técnica. ¿Y cómo lo hago? Lo hago por medio de videos. Es decir,
Yo hago el video en mi computador de cómo hago el revelado y se los pongo en el curso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hacerlo al mismo tiempo mientras les explico, el computador se pone lentísimo y eso se vuelve inmamable. En cambio, cuando yo hago el revelado así, lo hace y no se pone lento el computador y les monto el video. Y otra ventaja y cuña del curso es que queda grabado el curso y yo les envío el video. Entonces, si ustedes van posteriormente a volver a estudiar el tema o no alcanzaron a ir a una de las clases, ahí les va a quedar. Esto es pura panorámica. 30 segundos, ISO 3200, 2.8, panorámica. Y listo, muchachos. Voy por aquí a salirme. Muchas gracias, Luis. De verdad que esta charla estuvo súper valiosa, muy completa. No, eso es lo importante, que les haya importado, que les haya gustado. Y yo que ya hice el curso, digo, wow, diste un montón de información. Sí, son tipsitos buenos. Sí. Por De aquí una, Mariela muchachos. dice que brutal, Camilo dice que muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por conectarse el día de hoy. Yo creo que ha sido una de las charlas más productivas que hemos tenido y aprendimos un montón. Y así es Verdad. el curso, esa es la última cuña, así es el curso. Cada una de las cosas que vemos así es pura técnica y explicadita paso a paso, así coquito y el por qué y el para qué y etcétera. Entonces, si Pues alguna anima. que aparte me explica súper bien y como los iconitos y el muñequito, pues, o sea, para que no entienda uno, pues es difícil porque todo está súper. Sí, así es todo el curso, así es, como explicación coquito, el por qué, el para qué, y así como si uno le puede explicar a alguien que entiende poquito para que sea más fácil. Porque uno cree que a veces la persona que está al frente sabe mucho y puede que no sepan ni forro. Pero sí, para hacer el curso sí es necesario pues saber lo básico, que es el ISO, que es el tiempo de exposición, porque si no te vas a perder completamente. Luis, ¿nos recuerdas, porfa, cuál es el precio del curso para los clickers? Venga, que yo tengo por acá eso, espera. El precio, hay dos tipos de talleres. Hay uno que es solo el virtual, o sea, solo las charlas virtuales, y hay otro que es virtual, haciendo prácticas presenciales también adicionales, ¿cierto? El precio del virtual solamente, el precio full es 690,000, pero si sos clicker son 550,000, es decir, 140,000, pues que te ahorras ahí para el fresquito. Y el virtual más el presencial vale 790, el precio full, o sea, 100,000 pesos más, pero para los clickers es 650,000 pesos, o sea, otros 140 que se ahorran ahí para el fresquito. Sí, Lo muchachos. presencial sería que como una especie de práctica o qué sería ahí lo Sí, porque es que vos ves que cuando a vos te hacen esa charla, uno dice, "Uy, qué chimba, que es todo de toda información", pero a veces llevar esa información a la práctica hace que sea necesario pararse allá con el profe, que él me muestre. Entonces yo, por ejemplo, algo que siempre hago a toda hora cuando voy a enseñar y hacer las prácticas es, primero vos me ves cómo lo hago yo, después yo veo cómo lo haces vos y después vos lo haces solo. Entonces, eso siempre es importante en el proceso de enseñanza, que vean cómo lo hago yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso hace que vos vas mecanizando mejor los pasos. Entonces, siempre me hago con cada estudiante y le digo, vea, así lo hago yo, pa, 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 pa. Incluso les entrego infografía con los pasos de cada cosa, cómo se hace. Así lo hago yo, ahora hacelo vos, yo te veo, y ya después lo haces vos solito. Y las prácticas presenciales, acá lo están preguntando, las hago en Parques del Río. ¿Por qué en Parques del Río? Porque, por ejemplo, decir, no, es que vamos a hacer una práctica de paisaje y nos vamos ¿cómo es que llama en jardín esta cueva? Para la Cueva del Esplendor. Y vámonos ahí a hacer las prácticas. Y resulta que nos metemos allá y eso es agua cayendo por todos lados, gente entrando y saliendo. No hay el tiempo suficiente para dedicarle a cada uno de los estudiantes. Entonces, no, lo que yo siempre hago es, nos vemos en Parques del Río sin afanes y cada uno va aprendiendo la práctica. No van a sacar fotos brutales del lugar y de la práctica. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer las fotos como tal, sino que vamos a aprender la práctica, a aprender el paso a paso de la técnica y ya después, cuando estés en el lugar, ya sí vas a saberla hacer. Que a veces fallan en eso los cursos, que el curso decimos, no, vamos a hacer un curso en el Amazonas y a vos te enseña la técnica y ya cuando estás allá metido en el lugar, el profe se perdió o le dio más tiempo uno al otro o no hubo manera de hacerlo bien y no aprendes la técnica.
En cambio, si vos ya tenés la técnica introyectada, ya cuando estés en el lugar, como le pasó a Mónica con el bracketing de exposición, ya vos lo vas a saber hacer a la perfección y vas a saber cuándo es necesario, porque esa es otra razón, esa es otra cosa del curso, que te enseño cuándo es necesaria la técnica o no, porque no siempre es necesario hacer todo ese montón de cosas, que es que siempre es necesario hacer un bracketing de foco o siempre es necesario hacer un bracketing de cuello, no, no siempre. Es más, la mayoría de las veces no es necesario. Pero resulta que en paisaje la luz es muy difícil porque la hora más bonita es el atardecer y el amanecer, y en ese momento la luz es más difícil de manejar porque el sensor de nosotros tiene un rango dinámico reducido, pese a que tengas la última Sony, la más brutal, el rango dinámico en una escena de alto rango dinámico no te va a alcanzar. Entonces tenés que aprender a decir, bueno, en esta escena voy a usar esta técnica, en esta voy a usar otra, y aprender el por qué. No simplemente lo voy a hacer porque sí, sino aprender el por qué. Inviertan esos conocimientos y este curso es súper bueno. Bueno, Luis, después de todas estas cuñas, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, que descansen. Chao, Chao, chicos, se cuidan. gracias. Chao, gracias.